porque lo único cierto es que las bases de datos jurídicas tan conocidas están haciendo muchos esfuerzos, están haciendo muchas inversiones para convertirse en herramientas de investigación legal más exhaustivas y que ofrezcan resultados más relevantes. Estamos viendo nuevas versiones, nuevos módulos continuamente, más allá de que tengan inteligencia artificial o no, que está muy presente en muchas de ellas, sobre todo aquellas áreas como el procesamiento del lenguaje natural o el aprendizaje automático. Ahora vamos a tener el placer de escuchar a Ricardo Oliva, también con una ponencia de 10 minutos sobre este tema, no sé si nos hablarás de Zendog, de inteligencia artificial, a ver qué puedes hacer en 10 minutos para tenerlos con los ojos abiertos. Ricardo. La inteligencia artificial sea la herramienta tecnológica que va a revolucionar el sector legal, concretamente el sector de justicia, en mi opinión. Es la más potente. Bueno, aquí hay una definición que ha establecido recientemente la propuesta de reglamento europeo sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, que viene a decir en pocas palabras que la inteligencia artificial es un sistema informático que lo que hace es replicar la inteligencia humana. Pues bien, la inteligencia artificial puede ayudar a reducir la complejidad en la resolución de los asuntos judiciales. Así, por ejemplo, puede reducir errores en los procesos de identificación de la jurisprudencia exacta que se necesita, puede ayudar a ser más precisos en el análisis de probabilidades sobre los resultados judiciales y acaso incluso predecir la comisión de delitos o la reincidencia en la comisión de delitos, ¿no? Yo he categorizado 5 aplicaciones concretas que existen el día de hoy de la inteligencia artificial y son las siguientes. En primer lugar, la inteligencia artificial puede servir como un sistema que facilite el descubrimiento y organización de la información. Aquí estamos hablando de que la inteligencia artificial puede examinar de modo más rápido y preciso que los humanos documentos complejos y voluminosos. A partir de dicho examen, la inteligencia artificial puede reconocer patrones, tendencias de datos sin procesar y después reescribir estos hallazgos en lenguaje natural. En segundo lugar, el otro ejemplo que menciono aquí, bueno, la otra categoría es el de la vigilancia policial y predicción de delitos. Ya existen casos donde la inteligencia artificial facilita a la policía a poder efectuar redadas o visitas en determinados barrios, teniendo en cuenta la tasa de criminalidad, el histórico de criminalidad previo que ha ocurrido en un determinado barrio. Y estamos hablando concretamente de aplicaciones de los Estados Unidos. Pero la inteligencia artificial no solo sirve para eso, sino también el día de hoy la inteligencia artificial se está utilizando como un mecanismo de consejo legal. Es decir, la inteligencia artificial puede ofrecer consejo legal sin intervención humana a través de los chatbots. Sobre cuestiones jurídicas, hay que decirlo, no complejas. Con ello se puede ayudar a los ciudadanos, en principio, a evitar futuros conflictos y prevenir problemas legales, por un lado, y por otro lado también a los abogados o a las empresas que ofrezcan estos servicios, facilitar que los clientes puedan resolver estos determinados problemas sencillos sin necesidad de recurrir a un abogado. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Y en cuarto lugar, tenemos la categoría de predicción de resultados judiciales. Aquí hay que decir que la inteligencia artificial puede, digamos, ofrece la posibilidad de predecir cuál será el resultado definitivo de una decisión judicial, ¿no? Entonces, ya existen casos concretos. Hay que mencionar un caso concreto, el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El año 2016, 3 universidades inglesas lograron predecir los resultados judiciales de este tribunal con una tasa del 79%. Ahora voy a mencionar eso. Y finalmente, decir que la inteligencia artificial en la justicia se está utilizando para perfilar jueces y abogados. Aquí estamos hablando, en pocas palabras, de decir que la inteligencia artificial permite rastrear
y mapear la actividad judicial de los jueces, magistrados y también de los abogados. Y a partir de allí, elaborar conclusiones sobre el perfil de cada uno de ellos, ya sea jueces o abogados, teniendo en cuenta el número de sentencias recurridas y resoluciones confirmadas, en el caso de un juez, el número de sentencias revocadas, el tiempo de demora en un proceso concreto en la emisión de una resolución y la doctrina legal que ha utilizado para resolver un asunto concreto. Y en el caso de los abogados, estos programas software de inteligencia artificial analizan los asuntos ganados, la cantidad de dinero recuperada en procesos de responsabilidad civil, por ejemplo, el tiempo de demora en los asuntos y los tribunales donde usualmente tienen éxito judicial. Aquí yo he mencionado algunos ejemplos. En el caso, por ejemplo, del descubrimiento y organización de la información, esto es lo que se conoce en Estados Unidos como e-discovery. Aquí siempre son un grupo de empresas que ofrecen este servicio. Básicamente, ¿qué hace? Pues, por ejemplo, si estamos en una operación de compra-venta de empresas y yo como abogado de la parte compradora deseo identificar los correos electrónicos que, por ejemplo, digamos, se intercambiaron el consejero delegado anterior a la empresa con el consejero actual de la empresa en la que yo estoy representando, puede ser que ese correo electrónico, digamos, se encuentre en un fajo de documentos enorme. Entonces, lo que hacen estos sistemas informáticos es identificar concretamente documentos electrónicos exactos, encontrar la aguja en un pajar. Ejemplos de herramientas de inteligencia artificial de vigilancia policial y predicción de delitos. Ya había mencionado cómo funcionan. En California, New York City y Filadelfia, la policía está usando estas aplicaciones. Predpol, Comstat, HandLab. Consejo legal. Probablemente el chatbot más conocido sea DoNotPay. ¿No? DoNotPay es una startup inglesa, bueno, ahora opera también en Canadá y en los Estados Unidos, que empezó ofreciendo un sistema muy interesante que permitía recurrir multas de tráfico a las personas que utilizaban su sistema. Y lo interesante es que la tasa de éxito de este chatbot, que vuelvo a repetir, no tiene asistencia humana, simplemente es un chatbot que funciona de manera automática, obtuvo el primer año un 64% de resultados favorables. 64% de cada 10 asuntos, pues 6,5 pues fueron favorables para el chatbot, sin participación de un abogado. Aquí está el caso que os mencionaba del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el que, como dije, obtuvo una tasa del 79% de precisión en el pronóstico del resultado judicial de las sentencias de este Tribunal de Derechos Humanos. Hay empresas que también realizan este tipo de software, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, aquí se menciona Blue G Legal, esta empresa lo que hace es identifica patrones en los procesos fiscales y naturaleza laboral, básicamente, para decirle a los abogados que utilizan estos servicios, bueno, pues tienes que ir por aquí o no tienes que ir por allá. Y lo interesante, por ejemplo, en el caso de CaseText, es que además analiza los documentos presentados por el contrario, si somos los demandantes, en este caso presentados por el demandado, analizan concretamente las omisiones en las que pudo incurrir la parte contraria para informarme a mí por dónde tengo que plantear mi estrategia procesal. Entonces, analiza esta información y me da alternativas, ¿no? Y luego, pues en el caso del Ex Machina, también realiza una evaluación de las sentencias y estima porcentajes de probabilidad de éxito de las mismas. Perfilado de jueces, pues ya mencioné, bueno, hace un momento el caso bueno, Brave Law y Premonition. El caso de Premonition es muy interesante, es una empresa que lo que hace es, en base a la tasa de éxito de los abogados en procesos judiciales, es elabora un ranking y esta herramienta está dirigida a los clientes, para que el cliente, al momento de buscar un abogado, encuentre un abogado especialista realmente en un determinado tema y que, pues, con una tasa de éxito determinada. Entonces, digamos, estos sistemas van a competir con los directorios de abogados como Chambers y The Best Lawyer, pues porque estos sistemas
no se basan en opiniones de pares, de lo que dicen un compañero de otro. No, este sistema lo que hace es estudia el historial de casos ganados y perdidos, etcétera, por un abogado, y establece un ranking en función de eso, utilizando un algoritmo para que el cliente sepa, bueno, pues este abogado realmente es bueno en temas de consumo, es bueno en temas mercantiles, es bueno en temas de familia, en función de su historial. Y el cliente puede escoger el abogado que mejor le encaje, ¿no? Bueno, aquí este es un cuadro donde yo aquí he planteado los usos actuales de la inteligencia artificial según las etapas del proceso, ¿no? Bueno, en la etapa de gestión de casos, pues tenemos básicamente la gestión de demandas, de apelaciones, de formalidades. Luego, en las etapas anteriores al juicio, pues también la inteligencia artificial interviene, durante el juicio también interviene. Por ejemplo, ahora, como sabemos, las audiencias pues están grabando, ¿no? Entonces, imaginemos un proceso donde pues hay, digamos, horas y horas digamos, de grabación. Entonces, cuando un abogado o el juez tenga que volver a revisarlo, le interese solamente encontrar una parte, ¿qué tiene que hacer? ¿Volver a escuchar todo? Bueno, pues hay sistemas de inteligencia artificial que le permiten al abogado encontrar, y al juez también, el momento exacto donde el testigo dijo lo que dijo, ¿no? Sin tener que volver a escuchar todo. Luego también hay herramientas de inteligencia artificial, que es lo que he visto en su momento, que pueden ser utilizadas durante la etapa de deliberación del juez para emitir su sentencia. Y básicamente son, digamos, herramientas que ayudan al juez, por ejemplo, en el caso penal, a evaluar si una persona puede puede reincidir en la comisión de delito. En España todavía no existe eso, pero deciros que en Estados Unidos, el año 2016, en la sentencia Loomis, ya se discutió un asunto como este, donde se increpó o se dijo que la posibilidad de establecer una predicción de la comisión de un delito, la reincidencia en la comisión de un delito por parte de un acusado, imputado, pues digamos, no debería basarse en lo que establezca un software, ¿no? Que fue lo que utilizó el juez en este caso. Y también esto se puede utilizar para digamos, la etapa post-sentencia, ¿no? Bueno, no lo he mencionado, pero la pregunta es, ¿puede la inteligencia artificial, digamos, reemplazar a un juez? Bueno, aquí decir que el año 2015 la Universidad de Oxford hizo una investigación y estableció que los jueces son los profesionales del derecho más sustituibles que hay, más que los abogados, los jueces. Estamos aquí hablando también de los árbitros, ¿no? Teniendo en cuenta esto, pues hay que decir que en Estonia y en China ya se están probando software que ofrecen la posibilidad de resolver casos simples. Digamos, para que tengáis una idea, estamos hablando, en España serían los monitorios, procesos de obligación de dar su dinero, de reclamaciones dinerarias pequeñas, cuantías no complejas, que son resueltos por sistemas de inteligencia artificial. Evidentemente, esto implica respetar el principio de la doble instancia, con lo cual, pues si no estás de acuerdo con lo que el robot dijo, puedes apelar. Pero comentaros que ya existe, por lo menos en Estonia y en China, esta posibilidad. Y en España todavía no. Bueno, y finalmente, aquí únicamente decir que todo lo que hemos mencionado se puede poner en tela de juicio. Si es que se ven afectados o, digamos, humillados los principios fundamentales del proceso. Estamos hablando aquí del debido proceso, del principio de contradicción, del juez imparcial. Entonces, si estos principios, estos derechos fundamentales de carácter procesal se vieran afectados por la utilización de la inteligencia artificial, tenemos que tener cuidado en ver si se aplica. A no ser que estemos hablando de un sistema procesal con una arquitectura procesal completamente diferente a la que existe el día de hoy, donde estos principios puedan ser relajados. Y la recomendación aquí es que cuando, digamos, que las partes tengan siempre la posibilidad de identificar si en un asunto concreto en el que participan se ha utilizado inteligencia artificial. Que al mismo tiempo tengan la posibilidad de verificar la entrada de datos y el razonamiento de estas herramientas. ¿Cómo exigir que haya una neutralidad y objetividad de estas herramientas de inteligencia artificial? No hay que perder de vista, finalmente, que la no delegación del poder de decisión del juez es una cuestión irrenunciable. El juez,
por mandato de la Constitución, es el único que puede administrar justicia, por lo tanto, un sistema de inteligencia artificial no lo podría hacer, en principio. Como digo, a no ser que pensemos en un sistema, una arquitectura procesal que relaje todos estos principios. Pero bueno, son cuestiones que se empiezan a discutir y debatir el día de hoy. De hecho, ya en la Unión Europea existe todo, digamos, toda una discusión sobre estas cuestiones, que en mes de octubre, concretamente, se han aprobado, el Parlamento de la Unión Europea ha aprobado 3 propuestas de reglamento, una sobre derechos de propiedad intelectual e inteligencia artificial, otra sobre responsabilidad civil de la inteligencia artificial y unas sobre el régimen jurídico o sobre el régimen, sobre el marco ético de la inteligencia artificial. Estas propuestas han sido aprobadas por el Parlamento y remitidas a la Comisión para su estudio. Se espera que en el mes de enero se presente, digamos, la Comisión presente su propuesta definitiva y tengamos normas sobre estas cuestiones. Con lo que quiero decir que el tema de la inteligencia artificial el día de hoy ya se está debatiendo, ya es una cuestión relevante, digamos, en todas las esferas. Gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Muy interesante, ciertamente. Y voy a pedir que se incorpore Dori Fuentes. Os cuento, Dori Fuentes es la directora del Centro de Documentación de Walters Club España. ¿Cómo estás, Dori? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Vale, disculpa el retraso, que ya vamos con un poquito de retraso. No te preocupes. Y nos vas a hacer una demo de jurimetría. De jurimetría, es vuestra propuesta de analítica jurisprudencial, predictiva y estadística, ¿verdad? Sí. Pues adelante, el escenario es todo tuyo. Vale, entiendo que ya estáis viendo la pantalla de jurimetría. Sí, lo estamos viendo perfectamente. Vale, bueno, pues os cuento. Jurimetría es una herramienta de analítica jurisprudencial, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un análisis cognitivo de toda la jurisprudencia, en este caso dictada por los tribunales españoles, ¿vale? Aquí lo podéis ver sobre los datos que operan. Con toda esa información que hemos extraído y que hemos relacionado y que hemos encontrado, hemos creado una serie de paneles interactivos que pueden dar una idea de datos encontrados en la jurisprudencia que ya no tienen tanto que ver con lo que es una base de datos tradicional de buscar jurisprudencia y datos, sino mucho más visual, mucho más atractivo, todo mucho más relacionado, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar con jurimetría, vimos la necesidad de hacer ciertos módulos que, aunque están interconectados, es interesante que se pueda acceder por separado. El primero de ellos es jurimetría del caso, que lo que nos hace es, a través de una temática o de un caso, buscar la jurisprudencia relacionada con ese caso que es de nuestro interés y mostrarnos los paneles relacionados con esa jurisprudencia, ¿vale? Luego tendríamos jurimetría del magistrado, con lo cual buscamos un magistrado concreto y nos enseña su trayectoria, las líneas que ha trabajado, en qué casos, el éxito o la estimación o desestimación de determinadas temáticas. Lo mismo haríamos desde el punto de vista de un abogado, buscaríamos un abogado y podríamos ver su trayectoria, siempre hablando de trayectoria, su intervención en casos judiciales y que hayan llegado a sentencias. No estamos hablando del background de un abogado en los casos en que haya llegado a acuerdos con la otra parte y no se hayan transformado en una sentencia judicial. Todo nuestra base de estudios son las sentencias judiciales, ¿vale? Eso hay que tenerlo presente siempre, ¿vale? Luego tenemos un módulo de jurimetría de la empresa, que es lo mismo. Hacemos un análisis integral de los litigios en los que una empresa, una de las grandes empresas de España y a nivel internacional, ha participado dentro de los tribunales españoles. También tenemos un módulo específico de jurimetría del tribunal donde podemos ver la actividad de un tribunal concreto, de un juzgado o de un tribunal, analizando pues los tiempos medios los índices medios de duración de un proceso, la tasa de congestión, la tasa de litigiosidad, ¿vale? Incluso podemos comparar unos tribunales con otros, unos grupos de tribunales con otros. Y por último,
el último módulo que hemos incorporado es que es la jurimetría del organismo público. Es similar a la jurimetría de una empresa, es los procesos judiciales en los que ha intervenido un organismo público, ¿vale? Pero sí que quisimos separar lo que eran empresas privadas de organismos públicos, ¿vale? Si os parece, vamos a acceder y os voy a enseñar lo que sería la jurimetría del caso, ¿vale? Y la jurimetría de un magistrado, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que podéis encontrar. Tenemos separados por las 4 jurisdicciones, obviamente, porque no es lo mismo el tratamiento que se hace de los datos en una y en otra, no es lo mismo la jurisdicción civil que la penal, ni la penal con ninguna otra, ¿vale? Podríamos entrar en la jurimetría del caso civil y aquí lo que nos encontramos son 2 maneras de acceder, o bien escribiendo una consulta o bien buscando por un precepto legal que se aplique. En este caso, tenemos una nube de tags donde vemos los casos más o los temas más interesantes en el momento. Pues, por ejemplo, podemos buscar en hipoteca multidivisa, ¿vale? Y aquí ya encontramos, lo primero, una definición de lo que es la hipoteca multidivisa. Nos dice que hay 3.707 sentencias y si vamos bajando, aparte de un panel de filtros que tenemos a la izquierda, bueno, pues nos vamos encontrando la distribución geográfica de esas sentencias, ¿vale? Podríamos ir clicando y profundizando todo lo que sea necesario. El número de resoluciones que se han dictado a lo largo del tiempo, donde vemos que, bueno, que en los últimos años es donde más se ha hablado de hipotecas multidivisas. La división por tribunales, igual podríamos clicar e ir filtrando todo. Los tipos de procedimiento que se han seguido dentro de los pleitos por hipotecas multidivisa, el sentido del fallo, aquí vemos, bueno, pues que la mayor parte ha sido desestimación, la parte de estimación parcial y luego partes relacionadas con admisiones e inadmisiones de recurso cuando es en la instancia superior. Identificando partes del proceso, en este caso, como estamos hablando de hipoteca multidivisa, pues la mayor parte son consumidores y entidades financieras. Bueno, pues vemos que el 86% de las resoluciones se han dictado a favor de los consumidores y el 450 solo a favor de la entidad financiera y el caso contrario, en las resoluciones en contra, sería lo mismo. Vemos otro panel donde vemos qué empresas han participado en procesos relacionados con la hipoteca multidivisa. Obviamente, la mayor parte son entidades bancarias. Los abogados con más casos, abogados detectados en esta jurisprudencia que han intervenido en más casos, y los magistrados con más resoluciones dictadas en casos de hipoteca multidivisa. ¿Vale? Igual, podríamos ir navegando y clicando hasta profundizar. Y en este caso, además, encontramos los abogados con más casos estimados, ¿vale? Suele coincidir con el de arriba o no. En este caso, pues el abogado con más casos es Juan Agudo y no Jaime Concheiro, ¿vale? Y por último, siempre mostramos las sentencias, ¿vale? Con la posibilidad de clicar en cada una de ellas y además, pues bueno, ver pues un resumen de la sentencia, su interprocesal, bueno, más jurisprudencia relacionada, las disposiciones aplicadas, ¿vale? Y con la posibilidad también de acceder a nuestra base de datos, la ley digital, para seguir profundizando en esta jurisprudencia o buscar jurisprudencia relacionada o buscar cualquier otro tipo de doctrina aplicable o, bueno, ya la legislación, cualquier cosa que sea de nuestro interés, ¿vale? Podríamos buscarlo por aquí, ¿vale? Podemos volver y, como os decía, todos los gráficos son, creo que no, así, todos los gráficos son interactivos, con lo cual siempre podemos profundizar, ¿vale? Para verlo. Vamos a ver la jurimetría de un magistrado, que sería muy similar a la parte de la jurimetría del abogado, ¿vale? Aquí, pues bueno, tenemos un primer panel donde nos indican qué magistrados han dictado más votos particulares, que creemos que es de interés para nuestros clientes, y qué magistrados tienen más resoluciones dictadas, ¿vale? Si buscamos un magistrado, vamos a buscar, perdón, que me voy, Alonso era el segundo, Mañero,
que está muy completo. Ya, a diferencia de jurimetría del caso, donde tenemos que seleccionar la jurisdicción que queremos analizar, en el caso de magistrado, abogado, empresa, organismo público, lo que nos ofrece es las jurisdicciones donde este magistrado ha actuado. En este caso, pincharíamos en la jurisdicción civil para ver sus sentencias. Y bueno, pues podemos ir bajando por el panel. Lo mismo, bueno, nos dice en qué tribunal, podríamos ver en qué tribunal está ahora y cuál, los datos del tribunal actual. Comparamos su volumetría, cuántas sentencias ha dictado en relación con el resto de magistrados, ¿vale? Los años, cómo ha ido dictando a lo largo de los años, en qué tribunales ha trabajado, en este caso, bueno, audiencias provinciales de Castilla y León. Todas las temáticas sobre las que ha resuelto, ¿vale? Aquí tiene un nivel de profundidad más amplio, no son grandes temáticas, sino que ya va bajando a temas más concretos. El tamaño de las esferas nos indica pues, que hay más número de resoluciones o menos número de resoluciones, ¿vale? Como veis. También el sentido del fallo respecto a esas temáticas, el sentido del fallo de este magistrado, bueno, pues podríamos ver si ha desestimado más, menos, en el caso de acción reivindicatoria, bueno, pues cuántas ha dictado estimando, desestimando con una estimación parcial. ¿Vale? Esto relativo a todas las temáticas. ¿Qué partes han intervenido en el proceso? Siempre nosotros entendemos partes no con nombres y apellidos, sino bueno, la figura que tienen en el pleito o en el litigio que mantienen, ¿vale? Bueno, pues como veis, la mayor parte eran vendedores o consumidores, entidades financieras, impugnantes en costas. Hay toda serie de los roles que puede jugar una de las partes en el litigio. También informamos de las empresas que han sido parte en el proceso, que podríamos incluso pues, filtrar. Aquí ya veríamos todas las sentencias de Unicaja, pero que han sido dictadas por José Ramón Alonso Mañero. ¿Vale? Al igual que los organismos públicos que han intervenido en las sentencias de este magistrado, obviamente, como hemos visto que estaba en la provincia de Valladolid, bueno, pues la Comunidad de Castilla y León, pero bueno, vemos el Consorcio de Compensación de Seguros, la Confederación Hidrográfica, ¿vale? Igual podríamos hacer una búsqueda compartida. Y por último, lo que vemos es, dado que este magistrado ha estado en una audiencia provincial y por encima está el Tribunal Supremo, bueno, pues de todos los fallos que él ha incluido en sus sentencias, pues cuántas han sido recurridas y cuál ha sido el resultado de ese recurso. ¿Vale? Vemos el sentido del fallo de todas sus sentencias, la evolución a lo largo de los últimos 5 años, ¿vale? Y luego aquí tenemos dos gráficas que nos muestran si la gráfica de desestimación o la línea de desestimación de este magistrado está por encima o por debajo de la media del resto de magistrados, del conjunto de magistrados. ¿Vale? También nos informa de qué votos particulares ha dictado, pudiendo ver el voto y accediendo a la sentencia por si es de nuestro interés consultarlo, y los abogados que han participado en sus procesos judiciales. ¿Vale? Y por último, como siempre, pues bueno, tenemos la información de las sentencias más relevantes al principio, pero podríamos ver todas las sentencias en las que el juez ha sido José Ramón Alonso Mañero. Y aquí, bueno, pues lo que os decía, podemos ver un pequeño resumen, toda la información respecto a los abogados recurrentes, recurridos, los organismos o empresas que hayan participado, así como en las líneas jurisprudenciales y siempre con la posibilidad de acceder a la ley digital para consultar bien esta sentencia o bien el resto de doctrina, legislación, formularios relacionados o cualquier cosa que sea de nuestro interés. ¿Vale? Este mismo modelo se repite en todos los módulos de jurimetría, ¿vale? Pasando, bueno, pues centrándose cada uno en lo suyo, pero pues si buscásemos a Vertis, por ejemplo, pues veis, tienen todas las jurisdicciones, normalmente dependiendo del sector en el que esté, pues tiene más en un contencioso o en un civil. Es verdad que en la jurisdicción penal pues intervienen muchas menos compañías, ¿vale? Y podríamos ver lo mismo, su evolución, sus resoluciones, ¿vale?
los tribunales en los que han estado sus casos, las temáticas y bueno. Se repite el mismo patrón de imágenes y de paneles en todos los módulos. Creo que con esto os damos una pincelada y bueno, veis podéis buscar en internet jurimetría.es y informaros. Creo que hay posibilidad de solicitar una clave demo y navegar por ello e investigarla. Con esto Fantástico. es suficiente. Pues muchísimas gracias. Y la verdad es que yo os tengo que agradecer, no a ti, sino a todos, la capacidad de síntesis y la paciencia que tenéis por enseñar en 10 minutos solo herramientas tan potentes como la tuya y como el resto. Es muy, muy agradable y te lo agradezco. Ricardo, ¿puedes entrar al escenario, por favor? ¿Me permites acceder a la pantalla? Enseguida. No veo. Te hemos enviado solicitud de cámara web, ¿eh? Y si no, porque ahora sí. Aquí estás. ¿Qué tal? Ahora sí. Sí, Chema. ¿Una preguntita tienes para Dori? Sí, Dori, muchas gracias por tu clara explicación. Yo pienso que herramientas como jurimetría van a ser muy necesarias en el presente y en los próximos años, ¿no? Es muy necesaria para los abogados porque nos va a facilitar el trabajo de, digamos, de evaluación, predicción y sobre todo de estrategia procesal. Entonces, entrando al trapo, yo quisiera preguntarte, ¿tú me estarías en aptitud de decirnos o de contarnos cuál es el grado de predicción o de probabilidad de estimación de las sentencias que vosotros hacéis? ¿Tenéis algún porcentaje? ¿80%, 70%? O sea, yo soy un abogado, utilizo jurimetría y digo, bueno, quiero predecir, pues, oye, ¿cómo me va a ir un juzgado laboral? O ¿cómo me va a ir un juzgado mercantil? Que sea, ¿no? A ver, nosotros lo que hemos hecho, y esto nos lo planteamos cuando creamos la herramienta, creemos que nosotros lo que facilitamos son los datos actuales, ¿vale? Y es el background del litigio que tú estás preparando, pero en el que intervienen muchos factores que a lo mejor no tenemos en cuenta, con lo cual dar un porcentaje de predicción de lo que va a pasar es muy complejo. Nosotros te damos los datos y tú puedes analizar esos datos y hacerte una idea si lo que tú tienes delante se acomoda a tu caso. Puedes ver, pues, si sabes qué juez va a resolver y sabes que el 90% de los casos de tu materia los desestima, pues tú ya lo puedes entender. Pero es verdad que nosotros no hemos metido líneas de predicción todavía. Creemos que tenemos que trabajar más en ello, que es el futuro, o sea, que tenemos que meter también una parte de dato predictivo y decir, oye, si haces esto, esto y esto, el resultado va a ser esto, pero ahora mismo lo que damos es información para valorar. Vale. Sí, yo creo que sería una propuesta de valor extraordinaria el poder hacer predicciones, porque, bueno, eso es lo que al final el abogado, pues, sería una herramienta importante. No digo que lo otro no, pero yo creo que esta sería, digamos, una fase superior. Un paso más, sí, un paso más. Tenemos que ir poco a poco. Primero damos datos de información y será el siguiente paso, obviamente. Genial, muchas gracias. Vamos a seguir adelante, que vamos con mucho retraso. Yo no voy a hacer preguntas, solo manifestar que estoy de acuerdo con lo que nos dicen asistentes como Alexandra Fira. Dice simplemente, qué brutal. Y Sonia Sanz, que dice, es increíble la cantidad de recursos que ofrece el LegalTech. Totalmente de acuerdo. Pero hacer preguntas para exprimir a estos expertos que saben mucho. Cuando termine la próxima ponente, Ana Conti, por favor, sube al escenario. Dori Fuentes, no te vayas muy lejos, que luego te llamaremos. Por aquí me quedo. Genial. Hola. Os cuento, Ana Conti
Ana Conti nos lo diré, Marketing and Communication Manager en NubelX, pues que en 20 años ha pasado de ser una startup a una multinacional en tecnología legal. Y nos va a contar, digamos, el último avance que tiene su herramienta, que se llama NubelX Cloud, que básicamente, y corrígeme si me equivoco, Ana, consiste en que podéis investigar en un mismo repositorio, en una misma plataforma, información externa, legislación o jurisprudencia, e información interna, la que genera vuestro propio despacho. Adelante, Ana, cuando quieras. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, primero me gustaría agradecer que nos hayáis dado esos 10 minutitos para presentar un nuevo producto que acabamos de lanzar al mercado. Como bien dice, NubelX Cloud es un nuevo gestor de conocimiento interno en la nube. Y básicamente hemos pensado en desarrollar este nuevo producto porque creemos que hay una necesidad de los despachos y las organizaciones de organizar todo ese conocimiento interno de forma estructurada, accesible también a otros miembros del despacho. Creemos que un despacho mediano puede generar hasta miles de documentos al cabo del año y es clave mantener el control de esa información para compartirla cuando uno quiera con otros miembros del despacho y localizarla de forma fácil y ágil. Entonces, por eso vamos ahora, si os parece, voy a compartir Creo que aquí está la pantalla, para compartir. ¿La tengo ya? Sí, debes tener un botón. Aquí ya veo tu interfaz. Adelante. Voy a ello. Bueno, como veis, esta es la plataforma de información de NubelX, que muchos ya conoceréis. Básicamente hoy nos vamos a centrar rápidamente, porque tenemos poco tiempo, en la funcionalidad o el producto o servicio de NubelX Cloud. Este queda ubicado cuando un usuario accede a NubelX, a la plataforma, sea también un acceso gratuito al servicio o bien un acceso bajo una suscripción, podrá acceder a NubelX Cloud desde esta misma ventana. Yo previamente ya he subido varios documentos y veremos un poco después, si queréis, cómo los he subido a través del almacenamiento cloud, que en este caso lo hemos conectado con Dropbox. Realmente actualmente solo es posible conectarlo con Dropbox, pero en una segunda fase de desarrollo del producto vamos a poderlo coordinar o sincronizar, perdón, con OneDrive y la siguiente actualización con Google Drive. ¿Cómo funciona NubelX Cloud? Bueno, nosotros trabajamos como despacho, muchos despachos trabajarán con NubelX, con Dropbox. Básicamente aquí tendríamos que cargar una carpeta, ponerle el nombre que quisiéramos o la carpeta que nosotros queramos compartir y subir a NubelX, para que de esta forma, una vez subida esta carpeta sincronizada, vamos a poder dar acceso a otros miembros del despacho o simplemente para mí mismo como profesional voy a tener esos documentos dentro de la misma plataforma de NubelX. ¿Cuál es la primera ventaja? Que podemos encontrar documentos, tanto lo que tú comentabas, Chema, tanto externos, es decir, del propio contenido de NubelX, legislación, jurisprudencia, formularios, como nuestros propios documentos internos. Si yo quiero tener de fácil acceso documentos clave como formularios o otros escritos, puedo hacerlo fácilmente a través de esta sincronización con NubelX Cloud. Cuando lo hacéis por primera vez, cuando sincronizamos por primera vez con Dropbox, veréis que es muy sencillo, hay un asistente que te va guiando rápidamente. En realidad es simplemente tener la carpeta que queramos seleccionarla. En este caso ya seleccioné en su momento una carpeta que he llamado NubelX Cloud. Y justo a la derecha tenemos una posibilidad de compartirlo solo conmigo, es decir, que yo solo podré ver yo estos documentos, o bien quiero que también los miembros de mi despacho puedan tener acceso a esos contenidos. Un tema importante que también seguramente muchos abogados tendréis esa duda, y es que hemos diseñado el producto pensando en la privacidad. Es decir, esos contenidos que sincronizamos con Dropbox, solo son de acceso personal, ¿de acuerdo? O sea, no los subimos a NubelX, no los quedamos, ni siquiera nosotros tenemos acceso a ellos, sino que simplemente es una conexión de carpetas entre Dropbox y NubelX Cloud. Vamos a ver un poco cómo funciona, cuáles son las ventajas. A ver, ahí.
Un segundo que... ¿He dejado de compartir? No. Disculpad, que no sé si... ¿Estáis viendo la pantalla? Vale. Perfectamente. Sí. Dropbox, Estupendo. OneDrive, etcétera. De acuerdo. Vamos a hacer una búsqueda en UBELEX, ¿de acuerdo? Esa es una de las primeras ventajas, que es una búsqueda integrada, es decir, vamos a poder encontrar contenido dentro de UBELEX, pero también va a buscar dentro de los propios documentos que hemos subido a UBELEX. Por ejemplo, si escribimos ejecución hipotecaria y lanzamos una búsqueda, obviamente los primeros documentos van a ser los más relevantes en UBELEX, bien por temas algorítmicos y de relevancia que ordenamos el contenido, pero siempre vamos a tener una pestaña, un contenido más a la izquierda, una colección más, que son los documentos propios, los documentos que en este caso son míos, que he decidido que también los puedan encontrar otros miembros de mi despacho, ¿de acuerdo? Si clico en documentos UBELEX, vemos que me ha encontrado 6 documentos donde tienen relevancia o tienen, digamos, tratan sobre la ejecución hipotecaria. Bien porque en el título está encontrando esta información o porque dentro del texto está encontrando esas palabras clave. Entonces, ya no solo se trata de poder encontrar el contenido rápidamente, sino que además estamos descubriendo contenido propio que a lo mejor pues, no teníamos claro que lo teníamos, ¿no? Sobre todo para otros miembros del despacho. Si yo comparto esa información con otros colegas del despacho, esos colegas podrán descubrir cuando lancen una búsqueda en UBELEX esos contenidos que yo he subido previamente a la plataforma. Vemos que los vamos a diferenciar claramente porque tendrán este iconito, en este caso es con Dropbox, cuando tengamos ya también la aplicación de almacenamiento de OneDrive y Google Drive, pues también lo veremos aquí. En este caso está compartido, lo he compartido yo, pero si me lo hubieran compartido, pues saldría esa información y así tenemos un poco clara de dónde proviene ese contenido, ¿no? Ese conocimiento interno. Además, una de las ventajas también que ofrece el producto es que cuando un documento lo subo a UBELEX, un documento propio, ese documento se va a enriquecer. Vamos a pasar una capa de tratamiento editorial, de tratamiento tecnológico a ese contenido. Vamos a aplicarle las citas automáticas al documento, de tal forma que vamos a poder ver si un documento tiene una vinculación a un artículo normativo o una sentencia, pues se va a linkar automáticamente y vamos a poder, pues el documento se ha enriquecido. De alguna manera, vemos aquí que me ha pasado la capa de tratamiento de UBELEX y vemos que me ha linkado artículos a normativas y leyes que podría poder acceder rápidamente. Si hubiera una sentencia vinculada, también me lo linkaría. Además, también, pues herramientas que ya son propias de UBELEX, como por ejemplo relacionados Vincent. Algunos ya lo conoceréis, pero Vincent es nuestro asistente virtual o asistente documental que permite lanzar búsquedas, digamos, más allá del texto, sin necesidad de tener que buscar por texto libre o por voces del tesauro, sino que lo que hace es que encuentra bajo un mismo documento, que en este mismo que estamos accediendo ahora, lee las palabras clave del mismo y lo que hace es extraer contenidos relacionados que son relevantes para este mismo documento, de tal forma que estamos descubriendo contenido nuevo. Esto además es posible pues ahora también en tus propios documentos, ya no son los documentos de UBELEX, ¿de acuerdo? Sino que a través de un propio documento que hemos subido, una demanda, un formulario, vamos a poder encontrar contenidos dentro de UBELEX que están relacionados y que me pueden resultar interesantes para desarrollar mi caso. Volvemos para atrás. Además, una de las ventajas que tiene es que siempre vamos a poder buscar, vamos a ir otra vez al inicio. Podremos buscar rápidamente dentro de nuestros propios contenidos. Aquí podríamos, si tengo algunos documentos que me interesa encontrar, en este caso tengo 9 documentos, pero podría tener hasta 200 documentos en los clientes con suscripción y hasta 100 documentos para aquellos accesos gratuitos. Para la edición corporativa no hay límite de documentos y por lo tanto podríamos tener miles de documentos aquí indexados y por lo tanto es necesario este buscador interno. Si busco marca notoria, va a encontrar pues dentro de mis propios contenidos, documentos de UBELEX,
vamos a encontrar aquí pues 3 documentos clave para esas palabras. También va a encontrar una herramienta muy interesante que queda integrada en todos los documentos de UBELEX, pero que también aquí es muy útil dentro de los propios documentos, y es la capa de vigencia. Es decir, en esta pestaña de citas UBSITE lo que hace básicamente es detectar las leyes, bueno, las citas normativas o las sentencias que estamos citando en este documento, y te las va a linkar para que puedas rápidamente tener acceso a su lectura, y también te va a dar el estado de vigencia. Esto es muy importante para validar nuestro propio trabajo. Si queremos tener claro que un formulario está actualizado, puedo irme aquí y puedo ver exactamente si hay una modificación legislativa posterior que ha afectado a este formulario, y lo puedo corregir en todo caso. También puedo descubrir contenidos que citan otros documentos, que citan este mismo artículo normativo, que parece que es muy usado en este documento, ¿no? Es muy importante, es muy relevante. También podríamos traducir el documento automáticamente, es decir, todo lo que puedes hacer con un documento UBELEX, pues lo puedes hacer ahora también con tu propio documento, que eso es lo que vemos que es muy interesante, porque realmente enriqueces tus contenidos propios, ¿no? Siempre vamos a poder ir a Dropbox para ver ese documento, porque ese documento solo se va a sincronizar o actualizar si lo actualizamos en Dropbox, ¿de acuerdo? Es muy importante este matiz, porque actualmente no podemos editar ese documento dentro de UBELEX, sino que lo que tendrá que hacer el usuario es dirigirse a través de esta pestaña o simplemente accediendo a su propio Dropbox, y ahí cambiar el contenido, editarlo y modificarlo en todo caso, ¿de acuerdo? Actualmente permite la lectura subir documentos, sincronizarlos en formatos PDF, DOC, RTF y TXT. Los documentos PDF escaneados en formato de imagen por ahora no los está reconociendo, pero sí que también es una de las segundas fases de desarrollo del producto, en el que vamos a trabajar para que esto sea posible. Pero vaya, en principio la mayoría de abogados trabajan con Word, con formatos PDF, y creemos que eso no es ninguna traba actualmente para que esta aplicación sea muy interesante para cualquier despacho de abogados. Un minuto, bueno, Ana. Creo que más o menos, sí, más o menos, en realidad es un poco eso es todo. O sea, realmente tenemos poco tiempo para explicar el producto, entonces como se intenta hacer lo más breve posible, pero básicamente quedarnos con la idea de que es un gestor de conocimiento en la nube, en la que podemos sincronizar contenido propio dentro de UBELEX y encontrar todo ese contenido propio dentro, en conjunto con los propios documentos de UBELEX. Y eso realmente es el gran beneficio que ofrece este producto. Muchas gracias, Ana. Por favor, ¿podéis subir al escenario Ricardo y Dori? Sí. Y cuando nos autorices, Chema. Estamos. Yo estoy. Alberto, ¿puedes formular alguna pregunta de los asistentes mientras se incorpora Ricardo? Sí, Chema. Mira, nos pregunta Mercedes en relación a jurimetría. Nos pregunta si está dirigido principalmente a grandes despachos de abogados o también a abogados unipersonales. ¿Cuál sería el coste para uno u otros? Pues está dirigido a todos los colectivos que intervienen en un proceso litigio, incluso a los abogados de las empresas o incluso de los organismos públicos. Como habéis visto, uno puede ver la propia jurimetría de su empresa si trabaja en una empresa grande o en el área de un organismo público que esté relacionado con la justicia, con lo cual está dirigido para todo el público que esté interesado o que participe o que tenga, que colabore o que intervenga en procesos judiciales. Sinceramente no puedo decir precios porque no pertenezco al área comercial y es que no los conozco, pero sí que hay unos precios para abogados individuales, hay precio para ofertas para grandes despachos, para despachos medianos, o sea,
poniéndose en contacto a través de nuestra página, pues tienes una demo mucho más extensa que la mía y cualquier información que necesites para los precios para pequeños y grandes despachos. No sé si conocéis, bueno, la DeepMind de Google, que ha tenido un impacto tanto en el mundo del ajedrez, módulos de análisis y también en los eSports. ¿O tenéis constancia de que Google esté llevando a cabo algún tipo de proyecto a nivel jurídico del que debamos preocuparnos o agradecer? Pues unos lo agradecerán y otros nos preocuparemos si lo tiene, obviamente, pero hasta donde llega por lo menos nuestro conocimiento no tienen nada dirigido exactamente al mundo jurídico. Ricardo, perfecto, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido VLX Cloud? Sí, una herramienta completa, pero lo que se me viene a la mente es lo siguiente. Mira, Ana, las bases de datos oficiales, como por ejemplo el BOE, van mejorando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el BOE el día de hoy ya te publicita o te publica cuando una norma ha sido modificada, la versión última. Antes no lo hacía, ¿no? Tiene incluso códigos de ciberseguridad. O sea, digamos que va ofreciendo un valor añadido que antes no ofrecía. Incluso hasta tiene jurisprudencia. Ya empieza a enlazar la legislación con la jurisprudencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, es un de acceso gratuito. ¿Qué valor añadido, digamos, en comparación con esto ofrecería VLX, ¿no? Y bueno, en el caso de VLX, bueno, vosotros ofrecéis otras alternativas más, pero en el caso de la legislación, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ser un poco optimistas que el SENDOC también cambiará, ¿no? Pero el día de hoy, por ejemplo, yo puedo en un pendrive almacenar todo el BOE, puedo descargármelo. Eso no podría hacerlo con el SENDOC, porque los datos allí no son abiertos. Ahí tenemos un problema. Pero el día que se abra, pues probablemente, digo yo, las empresas como la vuestra van a tener que ver, digamos, presionados a ofrecer un valor añadido superior al de las bases de datos oficiales que son de acceso gratuito. ¿Tú cómo ves el panorama y qué comentario tendrías sobre esto? Contesta Ana, perdona, contesta Ana, pero luego vas a contestar tú, Dori, también, que te afecta. Y es lo que decía yo antes, las bases de datos están derivando imparablemente hacia herramientas de investigación legal justamente para competir con esos recursos gratuitos y públicos que tú comentas, Ricardo. Bien apuntada la pregunta. Ana, adelante. Sí, correcto, es lo que comentas. Hace ya años que están poniéndose las pilas y realmente tenemos que dejar de ser lo que has dicho al principio, Chema, ¿no? Una base de datos jurídica. O sea, nosotros no somos una base de datos jurídica, somos una plataforma de información, de conocimiento en el que trabajamos con inteligencia artificial y en la que estamos desarrollando diferentes herramientas y servicios, soluciones más allá de lo que es el contenido. Además, actualmente nosotros tenemos, me atrevo a decir que somos la plataforma con más información jurídica del mundo porque gracias al acuerdo que tuvimos con Justice, pues tenemos ahora contenido a nivel internacional muy trabajado, ya no solo a nivel de contenido, sino también un tratamiento editorial, ¿no? Lo que decíamos, hay vinculación de esa información a legislación, con VLX puedes realmente informarte más allá del contenido estatal, que ya sé que es algo que nos interesa para el abogado de aplicación aquí en España, pero que realmente nos dirigimos también a empresas, a grandes corporaciones, que cada vez más importante toda esta coordinación y toda esta fácil accesibilidad a contenido internacional, ¿no? Entonces, uno de nuestros fuertes es poder acceder rápidamente a esa información de contenido internacional en un solo buscador, pero también ofrecer servicios y soluciones de Legal Tech o servicios como gestores de conocimiento, como en este caso VLX Cloud, que creemos que es un punto importante, un punto de inflexión también para el abogado, que se acostumbre también a trabajar dentro de una sola plataforma, que no tenga que ir a buscar en Dropbox, que no tenga que irse a buscar otra plataforma, sino que dentro de VLX puedas tenerlo todo, ¿no? Yo creo que intentaremos hacer la vida fácil al abogado, que ese es uno de nuestros cometidos, ¿no? Y con esta aplicación, con este producto, pues creemos que vamos a dar un pasito. Dori. Pues estamos en el mismo campo y estamos en la misma área trabajando. Efectivamente, lo que tenemos que ir es a dar servicios integrados
a ayudar a los despachos y a los abogados a integrarnos con sus documentos, con su información, a facilitarles la vida. Es verdad que no podemos competir como veníamos haciendo hasta ahora con los organismos públicos, el CENDOF y el BOE. O sea, no podemos limitarnos a hacer lo mismo que hacen ellos porque ellos son gratis. Entonces, tenemos que dar un paso más allá, tenemos que dar muchísimo valor añadido, interrelacionarlo, tanto con un sistema grande de información, pues como con los documentos del propio despacho, con otros documentos, con bibliotecas digitales y todo mucho más fácil y más accesible. Y por ahí es hacia donde vemos el futuro de nuestras empresas, obviamente. Pues muchísimas gracias, Dori y Ana. Bueno, yo me lo estoy pasando teta, no sé vosotros, pero las herramientas más chulas os habéis presentado.